Juan 3, vamos a estudiar esta mañana desde el verso 22 al verso 36. Vamos a leer los primeros 3 versículos, oramos y estudiamos. Dice así: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, Señor, te pedimos de esta mañana que tú nos ayudes. No podemos comprender este libro si tú no nos revelas lo que hay aquí. No queremos simplemente ver lo que está delante de nuestros ojos, sino que comprender las verdades que están en estas palabras, Señor, en esta historia, que es tu historia. Entonces, ayúdanos hoy y quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y permite que tu palabra pueda hallar cabida en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 3, la semana pasada, vimos quizás una de las porciones más conocidas del Evangelio de Juan, en esa conversación que Jesús tiene con este hombre llamado Nicodemo. Jesús está en su ministerio y él va a comenzar, y ya ha comenzado a predicar que el reino de Dios se ha acercado, que Dios está disponible, que debemos de responder en fe y podemos confiar en Él. Y vemos que la salvación es algo que aplica para todas las personas. La salvación es algo que está disponible para todas las personas. Y en la porción anterior vimos que la salvación era también y estaba disponible para un hombre como Nicodemo, un hombre que es religioso. Y eso es algo importante, porque muchas veces podemos como que creernos religiosos, sentirnos religiosos por nuestra tradición, por nuestra cultura, por lo que aprendimos de pequeño. Pero en la historia de Nicodemo aprendimos eso, de que no importa lo religioso, lo bueno que yo pueda hacer, eso no me va a hacer entrar al reino de los cielos. Necesito nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dijo a un religioso como Nicodemo. Y en el capítulo 4 vamos a ver la próxima semana la conversación de Jesús con una mujer que estuvo casada 5 veces. Entonces, la salvación abarca todo ese espectro, del hombre súper religioso a una mujer con una reputación cuestionable. Pero en la porción de esta mañana aparece Juan el Bautista y hay como una discusión entre los seguidores o los discípulos de Juan el Bautista y Jesús. Y dice aquí en el verso 22, donde comenzamos a leer, de que Jesús fue a Judea. ¿Te acuerdas? Jesús tuvo esta conversación con este hombre llamado Nicodemo en la noche, probablemente a las afueras de Jerusalén. Pero Jesús se mueve hacia Judea. Si tú ves un mapa de Israel, Judea es el área del sur de Israel. Entonces Jesús bajó probablemente de Jerusalén hacia la provincia de Judea y está sirviendo y su ministerio está creciendo y su ministerio es como itinerante, el ministerio de Jesús. Y dice que Jesús bautizaba. Ahora es interesante porque en el capítulo 4, verso 2, Juan explica eso y dice que realmente Jesús no era el que bautizaba, sino que el que bautizaba eran sus discípulos de Jesús. Entonces, el ministerio de Jesús está en Judea, pero también el ministerio de Juan el Bautista está en un lugar llamado Enón. Entonces, hasta este momento, Juan el Bautista, su ministerio era muy popular. Mucha gente iba y lo quería escuchar y su mensaje era bastante directo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y él les hablaba bastante duro y bastante directo a los religiosos de su época. Pero ahora el ministerio de Jesús está funcionando y Jesús está sirviendo, está tratando con la gente, pero Juan sigue todavía ministrando y sirviendo en un área que se llamaba Enón. Enón quiere decir el lugar de las fuentes. Y dice que Juan el Bautista bautizaba, y obviamente si vas a bautizar necesitas un lugar con mucha agua. Y Juan fue para allá. Y no sabemos exactamente dónde estaba Enón geográficamente en este momento, pero él bautizaba. Entonces, los discípulos de Jesús están bautizando también, y Juan el Bautista continúa bautizando. Y ese elemento o esto del bautismo es algo que es importante en la Biblia. Los judíos, por ejemplo, porque vamos a ver de que los discípulos de Juan el Bautista tuvieron una discusión con los judíos religiosos. Los judíos hasta este momento
ellos practicaban una especie de bautismo. El bautismo de los judíos era un aspecto como ceremonial, era como un elemento de purificación. Acuérdate, los judíos tenían muchas costumbres, muchas tradiciones de lavarse antes, después, para ciertas cosas. Entonces había un cierto tipo de bautismo que ellos practicaban. Pero el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo diferente, porque él estaba predicando y él le decía a la gente: arrepiéntanse, Dios se ha acercado, yo vengo a prepararle el camino a alguien que viene después de mí, pero arrepiéntense y bautícense. Y el bautismo de Juan tenía ese ingrediente, ese componente que implicaba arrepentimiento. O sea, Juan estaba hablando de que la gente necesitaba cambiar su camino, cambiar su vida y volver y dar la espalda a su pecado y volver hacia Dios. Y una manera en la que eso iba como que a demostrarse, o iba a demostrarse de que ellos habían cambiado o había ocurrido un arrepentimiento, era ellos se bautizaban. Era un bautismo de arrepentimiento. Después, en lo que viene del Nuevo Testamento, y lo que Jesús logra en la cruz le da una nueva definición a lo que significa el bautismo, pero hasta ese momento el bautismo que se conocía y que estaba ocurriendo era el bautismo de Juan, como del agua. Entonces, esta es la imagen para que entendamos el conflicto que va a ocurrir. Juan el Bautista está sirviendo en su ministerio, está siendo muy popular, mucha gente va a escucharlo, pero surgió el ministerio de Jesús, con sus discípulos también, y él está sirviendo en otra área, en otro lugar de Israel. Entonces, los dos ministerios están paralelamente funcionando. Y fíjate lo que ocurre, verso 25 al 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan el Bautista, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces aquí se armó una discusión, un pleito entre, por un lado, los discípulos de Juan el Bautista con estos judíos. Ahora, cuando Juan habla de los judíos, y muchas veces el Nuevo Testamento habla de los judíos, está refiriéndose no solamente como que general a la nación judía, sino que está hablando de los religiosos judíos en particular. Ese es como que el grupo específico. Y se armó un pleito, se armó una discusión entre los discípulos de Juan y estos judíos que son religiosos. ¿Cuál fue el tema de discusión? El bautismo. Qué raro, ¿verdad? El bautismo, hasta el día de hoy hay pleitos y hay conflictos de cómo debes de bautizarte, del ángulo en el que caes, que cuánta agua, que un montón de cosas. Y ese es el tema de discusión. Entonces están peleando por eso, porque los judíos practicaban un tipo de bautismo, pero ese bautismo era como para purificarse, que no implicaba explícitamente así un arrepentimiento, sino que era algo como más ceremonial. Entonces los discípulos de Juan el Bautista estaban hablando de que no, de que el bautismo que ellos estaban haciendo significaba que había que arrepentirse, que había que abandonar el pecado, de que había que venir a Dios. Entonces ahí estaban peleando entre ellos, cuando finalmente traen como que la discusión, o vienen enojados quizás y hablan con Juan el Bautista en el verso 26, y hablan y le dan un reporte, le llegan con el chisme, ¿no? Le dicen: mira, Juan, aquel que estaba contigo del otro lado. Y es interesante porque no nombran a Jesús por su nombre. Y cuando tú hablas de ese, así cuando no quieres decir su nombre, no es que ese o esa, ¿qué quiere decir? Que tienes un problema, que hasta ni siquiera quieres pronunciar su nombre. Entonces es chistoso porque ese que estaba contigo del otro lado, y fíjate cómo termina el verso 26, y todos vienen a él. Entonces empiezas a ver de que realmente los seguidores de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, empieza a revelarse lo que hay en su corazón, y lo que muchas veces hay en nuestro corazón, que es orgullo, que es celo y es envidia. Orgullo, celo y envidia. Porque la manera en la que se refieren a Jesús es ese, el que estaba al otro lado, ni siquiera lo nombran. Entonces, el problema de fondo no era que Jesús estaba haciendo algo malo. El problema está reflejado al final del verso 26. Todos vienen a Él. Ese es el problema.
que ellos empiezan a ver que hasta ese momento, pues todos venían con Juan. ¿Ves? Juan era popular, era famoso, la gente le encantaba escucharlo. Y todo tipo de gente venía, hasta soldados. Pero ya ahora Jesús está comenzando a implementar su ministerio y la gente también está yendo y comenzando a ir con Jesús. Entonces, en el fondo estos discípulos están un poco celosos y un poco envidiosos, o bastante envidiosos y bastante celosos y bastante orgullosos, porque Jesús está comenzando a hacerle competencia, o así lo ven ellos. El ministerio de Jesús ahora es una competencia para el ministerio de Juan el Bautista. Y eso pasa, ¿sabes qué? Eso pasa en una iglesia, eso pasa entre nosotros los cristianos. A veces la gente dice, ¿ves? Los cristianos, mira, son así, son envidiosos, son celosos. Pues así somos a veces, ¿ves? La iglesia no es perfecta. Estamos en un proceso de transformación en el cual Dios nos está cambiando, pero ves este tipo de cosas a veces como que vemos como que otra iglesia es como nuestra competencia. Y empezamos a mirar lo que Dios está haciendo allá y empezamos a decir, ¿por qué Dios no está haciendo aquí lo que está haciendo allá? Y créeme que el que está allá está pensando lo mismo que tú. ¿Por qué Dios no hace aquí lo que está haciendo allá? Porque tenemos un corazón así, a veces insatisfecho, descontento con lo que Dios nos está permitiendo ver y lo que Dios está haciendo entre nosotros. Entonces, ellos tienen miedo. Estos discípulos de Juan tienen miedo. ¿Y qué lugar más terrible que para un líder que tener miedo por la competencia? Un líder inseguro. Un líder inseguro ve a los que le va mejor como una amenaza. Porque dice, me lo van a quitar, esto yo tenía la exclusividad, todos dependían de mí. Y esa es una evidencia de un líder inseguro. Y los discípulos de Juan, no Juan, porque vamos a ver su respuesta, pero los discípulos de Juan tenían ese miedo. Como que le estaban diciendo a Juan, oye, Jesús te está robando las ovejas. Así como que Jesús roba las ovejas, ¿no? Pero no. Realmente su corazón de estos hombres que son creyentes y temerosos de Dios. Estos no son hombres así impíos, hombres perversos, son discípulos de Juan. De hecho, de esos discípulos de Juan, Jesús tomó también sus primeros discípulos. Entonces, eso te habla de algo de que estas cosas, estas inseguridades, estos celos, el orgullo, es algo el cual cualquiera de nosotros puede estar expuesto o puede caer en eso. Que a veces estamos demasiado preocupados de lo que Dios está haciendo en otro lugar y no estamos mirando lo que Dios está haciendo aquí. Y pensamos de que tenemos la exclusividad de Dios y la exclusividad de su bendición. Así estaban pensando estos discípulos. Así como que, ay, está peligroso, está como que siendo muy popular Jesús. Ese, ¿no? El del otro lado. Ahora, fíjate cómo podemos reaccionar y cómo responde Juan el Bautista ante esta quizás tentación de a lo mejor creer y creerle y comenzar en su corazón a creer esa verdad de que pues a lo mejor es como que darle ahí en su lado de su orgullo también a Juan. Pero fíjate cómo responde Juan el Bautista, versos 27 al 30. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí vemos cosas importantes de Juan el Bautista. A pesar de la tentación, a pesar quizás de la presión de su gente, de sus líderes, de como que querer meterle esa presión de comenzar a compararse con Jesús y a tratar de querer igualarlo, Juan nos revela con su respuesta que Juan tiene las cosas muy claras respecto a su vida, tiene las cosas muy claras respecto a quién es Jesús. Y eso
es importante. Porque vivimos en una cultura, en un mundo donde la gente a veces no sabe cuál es su identidad. Y no sabe o no sabemos a qué nos llamó Dios. Entonces andamos mirando para todas partes y todos a veces como no tenemos claro quiénes somos, andamos buscando como que modelos, andamos buscando dónde encajamos, qué tenemos que hacer. Pero Juan el Bautista tenía muy claro quién era Dios y tenía muy claro quién era él, Juan. Y lo primero que dice ahí en el verso 27 es, ¿cómo responde? Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué vemos en esa respuesta? Vemos que Juan el Bautista conoce a Dios. Conoce quién es Dios. Porque dice, ¿sabes qué? Dios es soberano. Eso es lo que está diciendo. Juan le está respondiendo a sus discípulos, hombres temerosos de Dios, le dice, hey, Dios es soberano. ¿Eso qué quiere decir cuando decimos Dios es soberano? Es que Dios hace y puede hacer como Él desea. Él puede hacer como Él quiere. Él no necesita el permiso de Juan el Bautista y definitivamente no necesita mi permiso, ni el tuyo. Dios es bueno, Dios es soberano. Y Juan reconoce de que todo lo que está ocurriendo en su vida, en su ministerio y todo lo que está ocurriendo en el ministerio de Jesús es porque Dios lo ha permitido así. Y porque Dios ha planificado las cosas así. Mira, acompáñame a 1 Corintios capítulo 4, por favor. Avanza hacia tu derecha en tu Biblia, 1 Corintios capítulo 4, verso 7. 1 Corintios 4, 7. Esas son palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, Pablo está diciendo aquí, es la misma idea de lo que Juan el Bautista está queriendo decir. Los buenos frutos son obra de Dios. Y ya que hay buenos frutos, no tenemos nada del cual nosotros presumir. El éxito de un ministerio o la efectividad de un ministerio o la efectividad de la vida de una persona al servicio de Dios es algo que depende netamente de Dios y de sus planes para esa persona. Si tú estás sirviendo en un ministerio o a lo mejor dices, yo no sirvo a la iglesia, ok, pero tu familia es tu ministerio. Entonces, lo bueno, lo malo, qué tan efectivo seas, eso es algo que depende de Dios. No podemos como que atribuirnos a nosotros la razón por la cual somos exitosos en el ministerio o en la familia. Es porque Dios ha dado las cosas, porque Dios ha hecho y Dios está haciendo las cosas en nuestra vida, en tu ministerio, en tu familia. Pero no es algo de lo cual pueda jactarme o presumir que es gracias a mí. Juan el Bautista lo tiene claro, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Y Juan le está respondiendo con esto, hablándole de que, ok, mi ministerio está bajando, el ministerio de Jesús está como subiendo, la gente está dejando de venir como venía antes conmigo y está comenzando a subir con Jesús. Entonces le está yendo aparentemente mejor que a nosotros y eso es parte del plan de Dios. Entonces a veces como que desconocemos de que Dios es soberano y sí, Él es bueno, pero realmente Dios hace las cosas y no tenemos por qué sentirnos así inseguros o vernos amenazados por los movimientos que Dios hace. Entonces Juan el Bautista conoce a Dios. Esta típica pelea de como la iglesia de Corinto, la iglesia carnal. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Esa facilidad que tenemos de como que agarrar nuestro bando, nuestra tribu, y si no eres de mi grupo, estás mal, ¿no? Eso era parte de una iglesia, de la iglesia de Corinto. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Lo mismo que estamos viendo acá. Nosotros somos del grupo de Juan el Bautista. Y allá están el grupo de Jesús. Y allá está el otro grupo. Y vemos también a los discípulos cuando viene un hombre y estaba haciendo cosas y Juan el discípulo le dice a Jesús, oye, él no está con nosotros, ¿quieres que lo reprenda? Así, ¿no?
Como que yo tengo ¿cómo se llama? La franquicia oficial de Jesús. Y no. Entonces, esa tendencia es muy propia, muy humana, muy carnal, de como que atrincherarnos en nuestro grupo. Y si eres miembro de aquí, estás bien, y si estás afuera es porque estás equivocado. Entonces, Juan el Bautista conoce a Dios, sabe de que Dios es el que está moviendo las cosas. Número 2, verso 28. Juan el Bautista conoce su llamado, tiene claro su llamado. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan el Bautista conocía cuál era su llamado y definitivamente él sabía de que Juan el Bautista no era el Salvador de Israel, no era el Salvador. Él sabía de que realmente él tenía un propósito, Dios tenía un propósito para él, pero que nada más era prepararle el camino a Jesús. Él dice, yo soy como una voz, mas Juan no era el mensaje, era una voz nada más. Entonces Juan el Bautista sabía a qué lo había llamado a Dios. Y eso es importante. Saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. A veces no sabemos y por eso somos inseguros. Estamos aquí o hacemos algo, entonces las cosas a veces no se dan o empiezan a darse mejor en otra parte y pensamos que, nos entra la duda. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Y por qué a él está yendo mejor? ¿Por qué él está siendo más reconocido? ¿Por qué yo no tanto? ¿Por qué nadie me dice nada? Y muchas veces esas inseguridades es porque no sabemos a qué nos ha llamado Dios. Juan el Bautista sabía cuál era su llamado y dice, yo no soy el Salvador, yo no soy Cristo. Entonces yo no puedo competir con él. Lo que está diciendo Juan es, Jesús es suficiente, yo no soy suficiente. Él es suficiente. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y eso es algo bueno recordarlo. Muchas veces pensamos, es que esa persona me necesita, porque si yo no estoy en su vida, esa persona se va a venir abajo. No. Tú no eres el Cristo. ¿Ok? Esa persona que está así debe de depender y conocer a Jesús. Él es el Cristo, Él es el prometido, Él es el Salvador. Tú no eres, yo no soy el Salvador de las personas. Y es bueno saberlo, porque eso también nos quita la presión de pensar de que esta cosa para que funcione o esta persona para que no se venga abajo depende de mí. Y es por eso que andamos a veces de tropezón tras tropezón, porque ponemos la confianza y nuestra dependencia en el lugar o en la persona equivocada. Juan el Bautista sabía de que la gente necesitaba conocer a el Cristo, a Jesús. Y Juan el Bautista no tenía la mínima intención de tomar el lugar de Jesús. Sus discípulos querían como que, no, tienes que a lo mejor echarle más ganas, hablar más fuerte, no sé, para que la gente no se te vaya, Juan. O sea, imita, aprende, no sé, mejora. Y a veces así estamos, a veces así hay pastores también. De a ver, ¿cuáles son las iglesias más numerosas? Ok, ¿qué están haciendo ellos? Vamos a copiar lo que ellos están haciendo, para que la gente también venga acá. No, ¿por qué? Eso es no tener claro a lo que te llamó Dios. Cuando estás nada más mirando lo que los demás están haciendo. Entonces, Juan conoce su llamado, pero algo importante también. Juan el Bautista tenía claro cuál era el mensaje. Conocía el mensaje. Tenía el mensaje correcto. ¿Y cuál es el mensaje correcto? Jesús es el Cristo, Jesús es el prometido. Ese es el Evangelio. Que Jesús es el Salvador del mundo. No el ministerio de Juan el Bautista, no el ministerio de Calvary Cancún, no cualquier iglesia. El Salvador del mundo se llama Jesús y nosotros debemos de predicarle a Él, predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Me encanta que Juan no se deja llevar, al menos en este momento, por lo que la gente estaba queriendo como que decirle a su alrededor. Ahora, vemos que Juan está contento con ese lugar también. No está como amargado, no está diciendo, hoy voy bajando las encuestas, las estadísticas, el rating bajó. ¿Y por qué? ¿Y será que a lo mejor? No está así, ¿ves? Vamos a ver que él dice aquí que él está gozoso. Está gozoso.
Mi pregunta para ti es, ¿estás contento donde Dios está puesto? ¿Estás contento ahí o no? El lugar donde vas a estar contento es donde Dios te haya puesto. Ahí no tienes que luchar para mantener, porque Dios te puso ahí. Si tú llegas a un lugar por tus propias fuerzas, vas a tener que usar tus fuerzas para mantener tu lugar. Pero si Dios te pone en un lugar, Dios se va a encargar de mantener ese lugar para ti. Y vas a tener gozo y contentamiento. Entonces tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios, Señor, ok, me salvaste, pero no solamente me salvaste y ya no hago nada, sino que me salvaste y me diste cosas, dones, talentos para servirte. ¿Dónde quieres ponerme? ¿Dónde me has puesto más bien? Ayúdame a conocer cuál es mi lugar. Porque estando en ese lugar, reconociendo cuál es el lugar que Dios tiene para mí, también de la mano juntamente con eso va a venir el gozo y la satisfacción y el contentamiento. Y no voy a andar como que mirando al otro, de mira al otro lo ven más, o mira al otro tiene mayor responsabilidad. No, porque vas a estar contento donde Dios te haya puesto. Juan el Bautista estaba contento con el lugar donde Dios lo había colocado. Número 3, vemos de que no solamente él tiene claro su llamado, sino que también su propósito. Fíjate el verso 29, dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan el Bautista tenía muy claro de que él era el mejor amigo del novio. Quizás hoy en día podría ser cuando te casaste tu testigo, no sé, algo parecido. El mejor amigo era esa persona que traía a la novia como al esposo el día de la boda. Y era la persona más cercana al novio. Y me encanta porque Juan el Bautista se ve así como el mejor amigo del esposo. Y la novia o la esposa es la iglesia, es los que han creído en Jesús. Juan el Bautista no tiene ninguna intención en distraer la mirada de la novia hacia el novio. Sería feo, ¿verdad? Que tu testigo se haya quedado con tu esposa ahí, cuando te ibas a casar. O haya llegado a empezar a llamar la atención para que la novia, en vez de fijarse en el novio, en el marido, esté fijándose en los testigos, son los que están acompañando. Pero ¿sabes qué? Ese es el riesgo. Cuando queremos relucir nosotros, o cuando un pastor quiere relucir, o cuando queremos sobresalir, estamos distrayendo la atención y la mirada de la novia, que es la iglesia, que debe estar puesta en Jesús, no en el hombre, no en las personas. La iglesia solo tiene ojos para Jesús, porque Jesús solo tiene ojos para su novia. Y Juan sabe que su rol es nada más llevar, apuntar, preparar a la novia, a la iglesia, para que ponga su confianza y todo su amor no en él, sino que en Jesús. Y es importante. Ese es un principio de ministerio también. No queremos que la gente dependa de nosotros, no queremos que la gente ponga la confianza en nosotros. Nuestra labor es nada más direccionar y apuntar a Jesús. Ahí está lo que tú necesitas, ahí está lo que yo necesito. En Jesús nuestro Salvador. No solamente eso, número 4, Juan el Bautista tiene la actitud correcta. Fíjate el verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué palabras más profundas y más impactantes de Juan el Bautista? Él tiene la actitud correcta. Juan dice, ¿sabes qué? Es Jesús el que debe de crecer. Yo tengo y debo de retirarme. No estoy para hacerle sombra a Jesús, debo de retirarme. Él debe de crecer, Él debe de ser visible, Él debe de crecer y yo retirarme. Y cuando Juan, o al tener Juan esa actitud, es cuando hay gozo en su corazón. Él no está amargado por estar detrás y que nadie lo vea. Aquí Juan nos da como la receta para el gozo, y es salte de la foto. Ahí está el secreto para el gozo, es salte de la foto. Dice, él tiene que verse, yo no tengo que aparecer en la foto.
Y estoy contento con eso. No tengo problemas de autoestima. Juan el Bautista no tiene problemas de autoestima. Esta idea de que tenemos que ser visibles y tenemos que ser reconocidos, Juan nos está diciendo lo contrario. Cuando empezamos a ser menos visibles, menos conocidos, empezamos a retirarnos y a Jesús empieza a verse, es donde está el gozo. Y esa es nuestra vida. Jesús debe de crecer en nosotros y yo debo de menguar, yo debo de retirarme. Pero esa es nuestra pelea, ¿ves? El yo contra la cruz. El egoísmo, hacer mi voluntad o rendir mi voluntad, retirarme y dejar que Jesús gobierne. Esa es la pelea de todos los días en mi vida y la tuya también. Esta idea vivimos en una cultura del selfie. Escuchaba esta semana que hasta inventamos un palito, el selfie stick, un invento de esta década. Y en todas las cosas andamos tomándonos fotos, andamos diciendo dónde estamos en todos lugares, dónde comí, dónde fui a correr, dónde hice de todo. Como una cultura donde yo soy importante, todos tienen que saber lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy comiendo, dónde yo estoy. Y vemos el Evangelio y nos confronta con eso, con nuestro yo. Jesús y Juan el Bautista dice, salte de la foto y deja que Jesús se vea. No le hacemos sombra. Y Él se ve mejor que yo, mejor que tú, en las fotos. Y cuando hacemos eso, cuando nos salimos de la foto, hay gozo. Este mundo nos quiere hacer creer de que cuando apareces tú y tú eres primero, está el gozo. La Biblia nos dice lo contrario. La Biblia es contra cultura, ¿ok? El Evangelio es contra la cultura. Es otra filosofía, otra realidad, es la verdad. No es una alternativa, es la verdad. Y si tú dejas que Jesús tome el lugar, el control de tu vida, vas a experimentar el gozo. Es un resultado de que Jesús sea primero en tu vida, en mi vida. Mira, acompáñame a Mateo, palabras de Jesús que necesitamos como que considerar. Quizás no tan populares, pero muy ciertas y muy necesarias de recordar. Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿ok? ¿A quién le está hablando aquí Jesús? Sus discípulos, ¿ok? No le está hablando a los que no le están siguiendo. Le está hablando a sus seguidores, a los que quieren aprender. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahí? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ok, ese es el verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, nosotros queremos como que vivir para nosotros, que todo se trate de nosotros, que todos nos reconozcan a nosotros, que seamos muy visibles. Pero el Evangelio y Jesús nos dice, si yo quiero y yo pretendo seguir siendo un discípulo de Él, yo debo de entender de que cada día yo debo de olvidarme de mí mismo. Olvídate de ti. Muchos de nuestros problemas personales, nuestros problemas horizontales, son porque pensamos solo en nosotros. Problemas matrimoniales, problemas de padres con hijos, problemas laborales, problemas en la congregación, son porque estamos pensando solo en nosotros. Si nosotros, nada más, si la Biblia tuviese estos versículos, créeme que no habría necesidad de consejería bíblica. Si nosotros obedeciéramos esto, este mundo sería diferente. El problema es que no queremos olvidarnos de nosotros. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Ahora, lo que Jesús dice aquí es que si yo no hago eso, yo no puedo seguir a Jesús. No es, a lo mejor, quizás, no, es, tú no puedes, yo no puedo ser un discípulo de Jesús si yo no me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo. Juan nos dice, olvídate de ti, salte de la foto.
tú debes de desaparecer, Jesús es el que debe de reinar. Ok, eso no nos gusta. Eso no le gusta a nuestra carne. Es la neta. Pero ahí está la vida eterna. Ahí está el gozo. Vamos a 2 de Corintios. Mira lo que Pablo dice. 2 de Corintios capítulo 5. Avanza hacia tu derecha. 2 de Corintios capítulo 5. Verso 15. 2 de Corintios 5:15. Dice así, porque el amor, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está nuestro problema. Nuestro problema es que nos amamos por sobre todas las cosas a nosotros, pensamos solo en nosotros primero, queremos que se haga nuestra voluntad, pero Jesús nos dice que Él murió para que tú ya no vivas para ti y yo no viva ya más para mí, sino viva para Él. Ahora, este mensaje no es popular en la cultura en la que vivimos. Hasta en las iglesias se trata de como que Dios es tu asistente personal para que se logren tus sueños. Y es como un genio que si tú dices las palabras correctas o das lo correcto, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Ese Dios no existe. ¿Ok? La vida de ser un discípulo de Jesús significa olvídate de ti todos los días y piensa en los demás. Vive para Cristo. Ahí está el gozo, ahí está la vida. No vivir para ti. Piensa un poco en los conflictos en tu familia, en tu matrimonio. Yo pienso en los míos. Y mis discusiones con mi esposa son porque yo quiero hacer mi voluntad y porque yo no pienso en ella. ¿Ves? Y esos son la raíz de todos nuestros problemas. El yo. Pero el yo debe de morir. Salte de la foto, desaparece, retrocede y deja que Jesús sea el que crezca en tu vida. Verso 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, a partir del verso 31 en adelante, tú puedes seguir pensando que a lo mejor es Juan el Bautista el que está hablando. Pero realmente no es un lenguaje como de Juan el Bautista. Aquí probablemente es Juan el discípulo, el que está escribiendo el Evangelio, el que comienza a hablar otra vez. Y empieza como que continúa con lo que él está queriendo mostrarnos, que es que podamos saber quién es Jesús y cómo Jesús se ha revelado y cuál es el testimonio de Jesús. Un testimonio es importante. De hecho, testimonio, el diccionario lo pone como la declaración de una persona para demostrar veracidad de un hecho por ser testigo. La declaración de una persona para demostrar veracidad de un hecho por ser testigo. Entonces Jesús vino a darnos testimonio de la verdad. Entonces significa que debemos de prestarle atención a lo que Él nos dice, a lo que Jesús dice sobre Él, a lo que Jesús dice sobre Dios, a lo que Jesús dice sobre nosotros. Su testimonio es verdadero, es real. Su veredicto, lo que Él piensa sobre nosotros, lo que Él dice sobre nosotros es la verdad. Entonces, si yo quiero salir o quiero realmente entenderme y conocerme, no es que debo de buscar profundamente en mi vida, debo de conocer profundamente a Jesús. Él sabe quién soy.
¿Y por qué debemos de escucharlo? Porque su testimonio es importante. El verso 32 lo dice, el que de arriba viene. Jesús vino desde el cielo. Y esto es importante, Jesús no es como un iluminado que de repente era un hombre que tuvo una iluminación así sobrenatural y como que Dios le mostró algo. No. Jesús vino de arriba. Jesús descendió del cielo. Y eso hace que todo lo que Jesús dijo es totalmente diferente y más importante que cualquier hombre haya dicho jamás. Jesús no es un iluminado, Él descendió del cielo. Y cuando Juan, el discípulo, está hablando de que Él viene de arriba, está reconociendo y reafirmando la deidad de Jesús. Jesús vino a presentarnos al Padre, vino a presentarnos a Dios, a revelarse a sí mismo a una humanidad caída como la nuestra, para que le pudiésemos conocer. ¿Por qué debemos de escuchar el testimonio de Jesús? Porque Jesús, número 2, es un testigo ocular. Un testigo ocular, fíjate lo que dice el verso 32 al 33. Y lo que vio y oyó, esto testifica. O sea, Jesús no está hablando de cosas que le contaron por ahí. No es así como el teléfono descompuesto, ¿no? No, supe por ahí, no. Todo lo que Dios habla, todo lo que Jesús habla sobre quién es Dios y quién es el Padre, es porque Él lo vio y Él lo escuchó. Él no está hablando de cosas que Él no conoce. De hecho, en Juan 8:38 dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Entonces, tú y yo necesitamos a Jesús para conocer al Padre. Necesitamos a Jesús para conocer a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de poder conocer a Dios sin pasar por Jesús. Todos los caminos no te llevan a Dios o a la salvación. Es Jesús el que nos revela quién es el Padre y quién es Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él vio y lo que Él oyó nos ha hablado. Es un testigo ocular. Número 3, porque su testimonio es importante y es confiable y debemos de oírlo. Porque Jesús y su ministerio de Jesús fue validado por el Padre. Dios le dio su autentificación de un ministerio válido. Fíjate el verso 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está la validación de Dios, la certificación, podríamos decir, del Padre para con su Hijo. Primero, el Padre lo envió, pero no solamente eso, dice que el Padre le dio el Espíritu Santo, como nadie lo ha tenido. O sea, ¿quieres ver cómo se ve una vida de una persona llena del Espíritu Santo? Ve a Jesús. A veces pensamos de que la vida llena del Espíritu Santo es una persona brincando, cayéndose. Nunca ves a Jesús hacer eso. Y Él tuvo la plenitud del Espíritu Santo sobre su vida en su ministerio. No solamente lo envió, no solamente le dio su Espíritu Santo, dice que le dio todas las cosas y que amó al Hijo. ¿Te acuerdas cuando Jesús se bautiza? ¿Qué es lo que se oye del cielo? Este es mi Hijo amado. El amor del Padre para con su Hijo. Esa es una manera de validar quién es Jesús. Y número 4, ¿por qué necesitamos prestar atención al testimonio de Jesús? Porque Jesús nos salva de la ira de Dios. Fíjate el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esa palabrita está es importante. No es estará, sino está. Este es un asunto de vida o de muerte. Por eso Jesús, tú no puedes ser neutral con Jesús. No se puede ser neutral con Jesús. Tienes que tomar una decisión respecto a Jesús. O sea, no es un personaje con el cual tú puedes permanecer así como que sin tomar ninguna decisión, como imparcial, sino que lo que Él dijo o es completamente falso o es completamente verdad, y entonces significa que tienes que tomar una decisión respecto a eso.
C.S. Lewis decía, o Jesús es un lunático o lo que dijo es cierto, pero no puedes permanecer así como que en un terreno ambiguo. Y él demostró que lo que él dijo era cierto porque se levantó de los muertos. Entonces, ¿por qué necesitamos prestar atención a las palabras de Jesús? Porque Él es el que nos va a salvar de la ira de Dios. A eso vino. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. ¿Pero por qué vino a salvar al mundo? Porque el mundo está condenado. Jesús dice aquí, Juan dice aquí, dice que la ira de Dios está sobre Él. El mundo, nuestra sociedad, está en una incredulidad hacia Dios, una incredulidad hacia Jesús. Entonces está en un estado de que la ira de Dios está sobre este mundo. Ese es el veredicto de Dios. La sentencia todavía no se ha ejecutado, pero el veredicto es, la ira de Dios está sobre el pecador. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A sacarnos de ahí, a sacarnos de esa fila que estábamos esperando que la sentencia se ejecute en nuestra contra. Porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Pero la salvación eterna y tu salvación eterna o tu condenación eterna descansa en una sola cosa. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Ves? Esto no es un asunto de mejora tu vida aquí, sé una mejor persona. No. Esto se trata de tu salvación, tu eternidad. Si hoy te mueres, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Jesús vino para que no enfrentes el día de tu muerte con incertidumbre. Que no enfrentes la eternidad con incertidumbre, con miedo. La muerte para el cristiano es simplemente un cambio de casa a algo mejor, a la presencia de Dios. Pero la muerte creído es un cambio de casa para una condenación eterna. La Biblia habla de eso y estas son las partes que a este mundo que es pluralista y que es tu verdad, no es mi verdad y las cosas que me ofenden pues las dejamos de un lado. Juan habla de que la ira de Dios es algo real, ¿ok? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque la ira de Dios es real y está sobre el que no ha creído. Pero puedes salirte y por eso necesitamos prestar atención a las palabras de Jesús. Porque Él vino a salvarnos de la ira de Dios. No puedes permanecer neutral con Jesús. En Juan 3:18, Juan habla de eso, de la condenación. Y sabes que esto es importante. La gente no cree, no porque no haya evidencias de la luz, sino porque no le gusta la luz de plano. No es porque Jesús y Dios no se ha dado a conocer, sino porque vino la luz y ¿qué es lo que dice ahí? El hombre amó más que las tinieblas. Entonces, el conocer a Jesús significa que mi vida va a ser expuesta. Pero Jesús viene a exponer mi vida no para condenarme, ya estoy así. Jesús viene para salvarme y para mostrarme de que, ¿por qué le necesito? ¿Ves? Pero el que hace lo malo, el que no quiere arrepentirse de sus pecados, no le gusta la luz porque la luz lo expone. Pero Jesús quiere traer las cosas a la luz para perdonarnos y para hacernos libres. Entonces el veredicto está dictado, pero la sentencia aún no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y es amoroso. Y porque dice la Biblia de que Él no quiere que nadie perezca, que todos se arrepientan. Entonces, si tú te encuentras en ese estado esta mañana o esta tarde, donde no has creído en Jesús, a lo mejor crees en un Jesús histórico, en un Jesús buena onda, un Jesús que existió, que dio buenas enseñanzas, pero no has nacido de nuevo. Esta es tu condición. La ira de Dios está sobre ti. Pero Dios te ama tanto que Él es paciente para que puedas conocerle, para que puedas arrepentirte, para que abandones tu pecado, des la vuelta en 180 grados y vengas a Jesús. No significa que tienes todas las cosas resueltas, que sabes todo, pero tienes una fe que toma una acción, que es depositar tu confianza en Él y venir a Jesús y abandonar y dejar atrás tu pecado. Y si tú haces eso, Dios te acepta y te da la bienvenida y te da un nuevo corazón, una nueva vida.
entonces ¿qué vas a hacer? Ahora, muchas veces pensamos que la vida eterna se trata de cuando estemos en el cielo. Jesús nos dijo que es antes. Acompáñame a Juan 17 y con esto terminamos. Juan 17, verso 3. Juan 17, 3. ¿Por qué? Porque aquí está hablando Juan sobre que no verá la vida. Que si rehusamos creer en el Hijo no veremos la vida, pero si creemos en el Hijo tenemos vida eterna, es lo que dice aquí. Pero fíjate lo que dice en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, mi amigo. La vida, el gozo, la bendición, la paz, el amor no se obtiene acumulando cosas. La vida eterna, la vida en plenitud, comienza cuando tú y yo conocemos a Jesús. Y comienza a este lado de la eternidad. No cuando estoy en el cielo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora. Y eso es a lo que Jesús te invita. Es que vengas y le conozcas. Que creas en Él. Que te arrepientas de tus pecados, que abandones tus pecados. Que los confieses delante de Él y que le pidas perdón. Y Él va a ser fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Tú dices que yo no puedo dejar eso, acuérdate. Jesús, Dios nos promete darnos un nuevo corazón, nuevos deseos. Nos da su espíritu para que podamos hacer su voluntad. Entonces tienes todo. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Te ha dado la salvación, te ha dado todo lo que necesitas para después caminar con Él. Pero el tema es que Dios no va a creer por ti. Tú tienes que creer. Tú tienes que arrepentirte. Pero Él ha dado la provisión para eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Esa es la pregunta de tu vida. Cuando estés delante de Dios, es creo que la única pregunta que va a realmente importar. Si no creíste en Jesús, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con Jesús?